Buenas tardes, tengan todos mis amados hermanos. Señor les bendiga en esta hora. Te habla el apóstol Manuel Villanueva, presidente del Concilio Mundial Internacional Cristiano de Ministro Independiente de los Estados Unidos, Arca Corp. Y pues estamos en esta hora para hablarte sobre un tema, un estudio que a la misma vez se constituye una de las doctrinas fundamentales del Concilio Mundial Internacional Cristiano de Ministro Independiente de los Estados Unidos, Arca Corp. Ya esta predicación yo la había hecho, o este estudio lo había hecho en WhatsApp, pero quedan de una manera desorganizados porque no se pueden grabar constantemente. Por eso he decidido volverlo a regrabar para que quede en el canal de YouTube completamente consecutivo, para que usted que quiera aprender un poco más de la deidad y recibir esta enseñanza pueda ver el video completo y sin interrupción. Así que esa es la razón por la cual en esta tarde estamos repitiendo este tema, que es de suma importancia para nuestro tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos en tu presencia en esta hora para presentar este mensaje, Señor, de la deidad. Sé tú, Señor, quien dirija este mensaje, Señor, esta enseñanza. Abre el corazón de las personas para que puedan entender cuán importante es estar claro en este tema de la deidad para el proceso de la salvación. Abre camino, abre senderos, Padre amado, para que podamos cada uno de nosotros Señor, comprender más tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de la deidad es uno de los temas más importantes para todos los cristianos y es una de las enseñanzas que debemos seguir y debemos comprender para saber la doctrina y enseñanza que estamos siguiendo. Nuestro fundamento bíblico de la deidad se encuentra en Deuteronomio 6:4, en Mateo 28:19, Segunda de Corintios 13:14, Efesios 4 del 4 al 6, Primera de Pedro del 1 y 2, Primera de Timoteo 1:17, Apocalipsis 14:7. Hay un solo Dios, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos los omnipresentes. Es infinito y escapa de la comprensión humana, aunque se le pueda conocer por medio de su autorrevelación. Es digno para siempre, amado hermano, de reverencia, de adoración y servicio por toda la creación. En el Calvario, casi todos rechazaron a Jesús. Solo unos pocos reconocieron quién era realmente Jesús entre ellos. El ladrón moribundo que lo reconoció como Rey y Señor en Lucas capítulo 23, verso 42. Y el soldado romano que dijo verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos 15, 39. Al recibir Juan las siguientes palabras: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, en Juan 1:11, se refería no solo a la multitud que se amontonaba al pie de la cruz, ni siquiera a Israel, sino a toda generación que haya vivido. A excepción de un puñado de individuos, toda la humanidad se asemeja a la bulliciosa multitud en el Calvario. Ha rehusado reconocer en Jesús a su Dios y Salvador. Este fracaso, el más trágico y profundo de la humanidad, demuestra que el conocimiento de Dios que poseen los seres humanos es radicalmente deficiente, es radicalmente bajo, nulo o ninguno. Entonces, ¿por qué tenemos que tener conocimiento en Dios? ¿Por qué tenemos que saber de Dios? Es la pregunta
que nos estamos haciendo cada uno de nosotros en esta hora. Es sumamente importante entenderla. Las muchas teorías que procuran explicar a Dios y los numerosos argumentos en pro y en contra de su existencia muestran que la sabiduría humana no puede penetrar lo divino. Depende exclusivamente de la sabiduría humana. Con el fin de aprender acerca de Dios, equivale a usar una lupa, amados hermanos, en el estudio de las constelaciones. No podemos depender de nuestra sabiduría. Por esto, para muchos, la sabiduría de Dios es una sabiduría oculta, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 2, verso 7. Para ellos Dios es un misterio. Pablo escribió la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios capítulo 2, verso 8. Uno de los mandamientos más básicos de la Escritura es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Véase también Deuteronomio capítulo 6:5. No podemos amar a alguien del cual no sabemos nada. Por otra parte, no podemos descubrir las cosas profundas de Dios buscándolas por nuestra cuenta propia, y así lo establece el libro de Job capítulo 11, verso 7. ¿Cómo podemos entonces llegar a conocer y amar al Creador? Naturalmente, amado hermano, claro que se puede conocer a Dios. Dios conoce el dilema que enfrentamos los seres humanos. Por eso, en su amor y compasión, ha llegado hasta nosotros por medio de la Biblia. En sus páginas se revela que el cristianismo no es el registro de la búsqueda de que los hombres hacen de Dios. Es el producto de la revelación que Dios hace de sí mismo y de sus propósitos para con el hombre. Esta autorrevelación está designada para salvar el abismo que existe entre este mundo rebelde y nuestro amante Dios y Creador, amado hermano. Esa es la diferencia. La mayor manifestación del amor de Dios llegó hasta nosotros por medio de su suprema revelación, amado hermano, es decir, Jesucristo, su Hijo. Por medio de Jesús podemos conocer al Padre. Como declara Juan, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, en 1 de Juan capítulo 5, verso 20. Además, Jesús declaró: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, en Juan 17:3. Estas son buenas noticias para cada uno de nosotros, los creyentes y los que queremos conocer de Dios. Si bien es imposible conocer completamente a Dios, las Escrituras nos permiten obtener un conocimiento práctico de Él que basta para permitirnos entrar en una relación salvadora y santificadora con Él. Pero para eso tenemos que comenzar a conocer a Dios y buscar cómo conocerlo. A diferencia de otros procesos de investigación, el conocimiento de Dios tuvo que ver con el corazón, como en el cerebro. Abarca el ser, no solo lo intelecto. Debemos abrirnos a la influencia del Espíritu Santo y estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, de acuerdo a Juan capítulo 7, verso 17, Mateo 11, 27. Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Es claro entonces, mis amados hermanos, que los incrédulos no pueden comprender a Dios. Pablo exclamó: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Primera de Corintios capítulo 1, versos 20 y 21. La manera en que aprendemos a conocer a Dios por medio de la Biblia difiere de todos los métodos de adquirir conocimientos. No podemos colocarnos por encima de Dios y tratarlo como un objeto que debe ser analizado y cuantificado. En nuestra búsqueda del conocimiento de Dios debemos someternos a la autoridad de su autorrevelación, que es la Biblia. Por cuanto la Biblia es su propia intérprete, debemos someternos a los principios y métodos que provee. Sin estos indicadores bíblicos, no podemos conocer a Dios. ¿Por qué tanto de los contemporáneos de Jesús no lograron distinguir la revelación que Dios hizo de sí mismo en Jesús? Porque rehusaron someterse a la conducción del Espíritu Santo a través de las Escrituras e interpretando de este modo en forma equivocada el mensaje de Dios, lo cual lo llevó a crucificar a su Salvador. Su problema no era intelectual. Fueron sus corazones endurecidos los que oscurecieron su mente y el resultado fue una pérdida eterna. Es por eso que está la existencia de Dios en medio de la naturaleza humana. Hay dos grandes fuentes de evidencia relativa a la existencia de Dios: el libro de la naturaleza y las sagradas escrituras. Ahora, ¿cómo podemos evidenciar nosotros los cristianos, aquel que no cree la existencia de Dios? Amado hermano, a través de la creación. Todos pueden aprender de Dios a través de la naturaleza y de la experiencia humana. David escribió: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, dice la palabra. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos en el Salmo 19:1. Juan afirma que la revelación de Dios, incluyendo en ella la naturaleza, alumbra a todos en Juan 1:9. Y Pablo declara las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por el medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. Sí, mi hermano, yo siempre digo y siempre hablo y digo, amado hermano, que yo no entiendo por qué hay personas que están diciendo: yo quiero ver a Dios, quiero ver tu rostro. No entendí nunca cuando Moisés dijo: déjame ver tu rostro. Sí, entiendo el por qué lo hizo, pero en mi pensar humano, como ser humano, yo decía: ¿por qué? Porque cuando yo quiero ver el rostro de Dios, yo lo que tengo que salir al patio, ver el cambio de las estaciones del tiempo, la primavera, el otoño. Veo las flores como nacen, los frutos como se dan, cómo los pájaros que no tienen casa, no trabajan, cómo viven, cómo se mantienen. Cada vez que veo un árbol florecido, cada vez que veo los colores resplandecentes que da la creación de Dios, ahí estoy viendo el rostro de Dios. Esa es la cara de Dios, esa belleza es Dios. Tampoco entiendo cuando un cristiano quisiera decir: Señor, quiero que me acaricies, quiero que me toques. ¿Quieres que me toques? Pues tú quieres que el Señor te toque solamente estar afuera. Y cada vez que la brisa te acaricia tu piel, te revuelque el pelo, o cada vez que la brisa toca tu piel, son las manos de Dios quien te están acariciando. No entiendo cómo hay personas que dicen: todavía no he escuchado la voz de Dios. Si salimos afuera y escuchamos el bravido del mar, si escuchamos el canto de las aves, si escuchamos el viento que sopla y da al árbol, y escuchemos el sonar y el pito del árbol, ese es Dios en su máxima expresión a través de la naturaleza. La conducta humana también provee evidencia de la existencia de Dios. En el culto, amado hermano, ateniense, al Dios no conocido, Pablo vio evidencia de una creencia en Dios. Dijo el apóstol: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
en Hechos capítulo 17, 23. Pablo también dice que la conducta de los no cristianos revela el testimonio de su conciencia y muestra que la ley de Dios ha sido escrita en sus corazones en Romanos 2, 14 y 15. Esta institución de que Dios existe se encuentra aún entre los que no tienen acceso a la Biblia. Esta revelación general de Dios ha llevado a la formación de diversos argumentos clásicos en favor de la existencia de Dios. También, aparte de la evidencia que nos da la criatura, la creación de Dios y quién es Dios, las escrituras también nos evidencian y nos hablan de quién es Dios. La Biblia no procura comprobar la existencia de Dios, simplemente la da por sentada. Su texto inicia y declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en Génesis 1:1. La Biblia describe a Dios como el creador, el sustentador, el legislador de toda creación. La revelación de Dios por medio de la creación es tan poderosa que no hay excusa para el ateísmo. El ateísmo, amado hermano, el cual surge cuando se suprime la verdad divina o cuando una mente rehúsa reconocer la evidencia de que Dios existe. Le hace el Salmo 14:1, Romanos 1, 18, 22, 28. Hay suficientes evidencias de la existencia de Dios para convencer a cualquiera que procura seriamente descubrir la verdad acerca de Él. Y sin embargo, la fe es un requisito previo, por cuanto sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, verso 6. La fe en Dios, mis amados, sin embargo, no es ciega. Está basada en una amplia gama de evidencias que se encuentran tanto en la revelación de Dios a través de las Escrituras como en el mundo de la naturaleza y su creación. Hoy quiero hablarte en este momento sobre el Dios de las Escrituras. La Biblia revela las cualidades esenciales de Dios a través de su nombre, actividades y atributos. Y nos presenta los diferentes nombres de Dios. En los tiempos bíblicos los hombres eran importantes, como es aún en el caso de Oriente. En esas regiones se considera que un nombre revela el carácter de quien lo lleva, su verdadera naturaleza e identidad. La importancia de los nombres de Dios que revelan su naturaleza, su carácter y cualidades se revelan en el siguiente mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27. David decía: cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Salmo 7:17. Santo y temible es su nombre. Salmo 11:1-9. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Salmo 148:13. Los nombres, amados hermanos, los nombres en hebreo, el Elohim, Dios, revelan el poder divino de Dios. Lo describe como el fuerte, el poderoso de Dios de la creación en Génesis 1:1, Éxodo 22, Daniel 9:4. Elohim altísimo y el Elohim Dios altísimo enfocan su posición exaltada en Génesis capítulo 14, 18 al 20. En Isaías 14:14. Adonai, el Señor, presenta a Dios como el gobernante todopoderoso en Isaías 6:1, Salmo 35:23. Estos nombres enfatizan el carácter majestuoso y trascendente de Dios.
Otros nombres revelan la disposición que Dios tiene para entrar en una relación con los seres humanos. Shaddai, todopoderoso. El Shaddai, Dios todopoderoso, describe a Dios como la fuente de bendición y bienestar en Éxodo 6:3 y en el Salmo 91:1. El nombre Yahvé, traducido por Jehová o Señor, hace énfasis en la fidelidad y la gracia de Dios relativa al pacto. Éxodo 15:2 y 3, Osea 12:5 y 6, en Éxodo 3:14. Y a veces describe a sí mismo como yo soy el que soy, o yo seré lo que seré, indicando así su relación inmutable con su pueblo. En otras ocasiones Dios ha provisto una revelación aún más íntima de sí mismo al presentarse como Padre en Deuteronomio 32:6, Isaías 63:16, Jeremías 31:9, Malaquías 2:10, al llamar a Israel mi hijo, mi unigénito. A excepción del apelativo Padre, los nombres de Dios que aparecen en el Nuevo Testamento tienen significado equivalente a los del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús usó el término Padre para llevarnos a una relación más estrecha y personal con Dios. Mateo 6:9, Marcos 14:36, Romanos 8:15, Gálatas 4:6. Entonces tenemos que ir conociendo cuál es la actividad de Dios o cuáles actividades. Los escritos bíblicos pasan más tiempo describiendo las actividades de Dios que la esencia de su ser. Lo presentan como un Dios creador en Génesis 1:1, Salmo 24:1 y 2. Sustentador del mundo, Hebreo 1:3, y redentor y salvador, Deuteronomio 5:6, 2 Corintios 5:19, que lleva sobre sí la responsabilidad del destino final de la humanidad y hace planes, Isaías 46:11, predicciones, Isaías 46:10, promesas, Deuteronomio 15:6-2, segunda de Pedro 3:9, perdona pecados, Éxodo 34:7, y consecuencia merece nuestra adoración, Apocalipsis 14:6-7. Por encima de todo, la Escritura revelan a Dios como gobernante, Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios, 1 Timoteo 1:17. Sus acciones confirman que es un Dios personal. Ahora, dentro de toda esa relación con Dios y la enseñanza que el concilio promueve en la deidad, están los tributos de Dios. Los escritos sagrados proveen información adicionales acerca de la esencia de Dios a través de su testimonio relativo a los tributos divinos, tanto los que son comunicables como los incomunicables. Los atributos incomunicables de Dios comprenden aspectos de su naturaleza divina que no se han revelado a los seres creados. Dios tiene existencia propia. El Padre tiene vida en sí mismo. Juan capítulo 5, verso 26. Es independiente tanto en su voluntad, Efesios 1:5, como en su poder, Salmo 115:3. Es omnisciente, conociendo todas las cosas, Job 37:6, Salmo 139 del 1 al 18, Salmo 147:5, Primera de Juan 3:20. Por cuanto en su calidad de alfa y omega, de Apocalipsis 1:8, conoce el fin desde el principio, Isaías 46:9 al 11. Dios es omnipresente, Salmo 139:7 al 12, Hebreos 4:13, por lo cual trasciende toda limitación de espacio. No obstante, se halla eternamente presente en cada parte del espacio. Es eterno, Salmo 92, Apocalipsis 1:8. Excede los límites del tiempo y sin embargo se halla plenamente presente en cada momento del tiempo. Dios es todopoderoso, omnipotente. El hecho de que para Él
Nada es imposible, nos asegura de que puede cumplir cualquier cosa que se proponga. Daniel 4:17 y 25 y 35. Mateo 19:26, Apocalipsis 19:6. Es inmutable o incambiable porque es perfecto. Dice: yo Jehová no cambio. Esa es una enseñanza que tú y yo tenemos que entender. Por eso es que doy esta enseñanza, porque Él es el Jehová. Él dice: yo Jehová no cambio lo que establecí desde el principio. No puedo hacerlo, no puedo ir contra mi misma ley, no puedo ir contra mi misma naturaleza. Él dice: yo soy Jehová, no cambio. Malaquías 3:6, Salmo 33:11, Santiago 1:17. Por cuanto en cierto sentido estos atributos definen a Dios como incomunicable. Ahora, los atributos comunicables definen a Dios y fluyen de su amorosa preocupación por la humanidad. En el amor, Romanos 5:8. En la gracia, Romanos 3:24. En la misericordia, amado hermano, en Salmo 145:9. La paciencia, segunda de Pedro 3:15. La santidad, Salmo 99:9. La justicia, Esdras 9:15. Juan 17:25. Apocalipsis 22:12. La verdad, primera de Juan 5:20. Estos dones son inseparables, amado hermano, del dador de la vida. Eso es sumamente importante hoy, amado hermano, que usted lo entienda. También está la soberanía que tiene, la comunicable. Las escrituras establecen claramente la soberanía de Dios. Él hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano, y lo dice Daniel 4:35. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra. Salmo 135:6. Así Salomón pudo decir: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey, en manos de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1. Pablo, consciente de la soberanía de Dios, otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Hechos capítulo 18:21, Romanos 15:32. Por su parte, Santiago amonesta diciendo: deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:15. Qué bonita enseñanza nos está dando el Señor del cielo en esta hora, amado hermano. Una exquisita enseñanza. Y repetimos, esta es la doctrina, una de las doctrinas fundamentales del Concilio Mundial Internacional Cristiano de Ministros Independientes de los Estados Unidos, ARCACOR. La verdadera sana doctrina. No hablada por decir yo creo en la deidad, y cuando usted le pregunta sobre la deidad hay una jerga de información que no, con cual aquí le estamos explicando detalladamente qué es la deidad y por qué creemos en la deidad y cuáles son nuestros fundamentos, nuestra simiente como organización con temor de Dios. Y dentro de esa deidad está la predestinación y la libertad humana también. La Biblia revela que Dios ejerce pleno control sobre el mundo. El Creador predestinó a los seres humanos para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8, 29 y 30, con el fin de adoptarlos como sus hijos y permitirles obtener una herencia, Efesios 1, 4 y 5, 11 y 12. Ahora, la pregunta es: ¿qué implicaciones tiene para la libertad humana esta soberanía divina? El verbo predestinar significa determinar de antemano. Algunos suponen que estos pasajes enseñan que Dios elige arbitrariamente a unos para la salvación y otros para la condenación, o para que sean condenados para vida eterna, sin tomar en cuenta sus propias elecciones. Pero al estudiar el contexto de estos pasajes notamos que Pablo no enseña que Dios excluye a nadie en forma caprichosa.
El sentido de estos textos es inclusivo. La Biblia afirma claramente que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Además es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. No existe evidencia alguna de que Dios haya decretado que alguna persona deban perderse. Un decreto así negaría el Calvario en el cual Jesús murió por todo. La expresión todo aquel que aparece en el siguiente texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, en Juan 3:16, significa que cualquier persona puede ser salva. El hecho de que la voluntad libre del hombre es el factor determinante en su destino personal, los resultados de la obediencia y la desobediencia, e insta al pecador a que escoja la obediencia y la vida. Deuteronomio capítulo 30, verso 19, José 24:15, Isaías 1:16 y 20, Apocalipsis 22:17. Y del hecho de que es posible que el creyente, aunque haya sido una vez recipiente de la gracia, caiga y se pierda, de acuerdo a 1 Corintios 9:27, Gálatas 5:4, Hebreos 6:4-6, Hebreos 10:29. Dios puede prever cada eliminación individual que se hará, pero su conocimiento anticipado no determina cuál será su elección. La predestinación bíblica consiste en el propósito efectivo de Dios, según el cual todos los que elijan creer en Cristo serán salvos, de acuerdo a Juan capítulo 1, verso 12, Efesios 1, del 4-10. Entonces, ¿qué significa la Escritura cuando dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? En Romanos 9:13. Y que endureció el corazón del faraón en Romanos 9:17 y 18. Compárese con el Éxodo 9:16, Éxodo 4:21. El contexto de estos pasajes muestra que la preocupación de Pablo se concentra en el concepto de misión y no de salvación. Y la redención está disponible para todos, pero Dios elige a ciertas personas para que cumplan tareas especiales. La salvación está igualmente disponible para Jacob como para Esaú, pero Dios eligió a Jacob y no a Esaú para que se estableciera el linaje a través del cual Dios haría llegar el mensaje de salvación a todo el mundo. El Creador ejerce soberanía en su estrategia misionera. Cuando la Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón, simplemente le da crédito por hacer lo que él mismo permite y no implica que era ordenado así. La respuesta negativa al llamado de Dios, de hecho, ilustra el respeto que Dios tuvo por la libertad de elección de dichos gobernantes. Dentro de la deidad, amado hermano, es tan amplia que también tenemos que buscar la presencia divina y la libertad humana. Algunos creen que Dios se relaciona con los individuos sin saber sus elecciones hasta que las realizan. Que Dios conoce ciertos acontecimientos futuros como el segundo advenimiento, el milenio y la restauración del mundo, pero que no tiene idea de quién se salvará y quién se perderá. Los proponentes de esta posición suponen que la relación dinámica que existe entre Dios y la raza humana estaría amenazada si el Creador supiera todo lo que va a suceder desde la eternidad hasta la eternidad. Algunos sugieren que si Dios supiera el fin desde el principio, podrían llegar a ser o sentirse aburridos. Pero el hecho de que Dios sepa lo que los individuos harán no estorba su elección, más de lo que el conocimiento que un historiador tiene de lo que la gente hizo en el pasado estorba sus acciones. Tal como una cámara registra un esquema sin combatirla, la presencia divina contempla el futuro sin alterarlo. El conocimiento anticipado de que disfruta la deidad nunca viola la libertad del hombre, porque esa deidad es dinámica. Ahora, la pregunta, ¿existe un solo Dios? ¿Qué sucede con Cristo y el Espíritu Santo? Hay una unidad.
de Dios. En contraste con los paganos de las naciones circundantes, Israel creía en la existencia de un solo Dios. Le hace Deuteronomio 4:35, Deuteronomio 6:4, Isaías 45:5, Zacarías 14:9. El Nuevo Testamento coloca el mismo énfasis en la unidad de Dios, Marcos 12:29 al 32, Juan 17:3, 1 Corintios 8:4 al 6, Efesios 4:4 al 6, 1 Timoteo 2:5. Este énfasis monoteísta, amado hermano, no contradice el concepto cristiano del Dios Trino o Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más bien afirma que no existe un panteón de diversas divinidades. Entonces hay una pluralidad dentro de la deidad. Si bien el Antiguo Testamento nos enseña explícitamente que Dios es trino, no es menos cierto que se refiere a una pluralidad dentro de la deidad. En cierta ocasión Dios emplea plurales tales como hagamos al hombre a nuestra imagen en Génesis 1:26. He aquí el hombre es uno como uno de nosotros, Génesis 3:22. Ahora pues descendemos, Génesis 11:7. A veces la expresión ángel del Señor está identificada con Dios. Cuando se le apareció a Moisés, el ángel del Señor dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Éxodo 3:6. En diversas referencias se hace una distinción entre Dios y su espíritu en el relato de la creación. El espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Génesis 1:2. Algunos textos no solo se refieren al espíritu, sino que además incluyen una tercera persona en la obra de la redención y que Dios realiza. Ahora me envió, ahora habla el Hijo, Jehová el Señor, el Padre y el Espíritu Santo. Léase Isaías 48:16. Y aquí mi siervo habla el Padre. He puesto sobre él el Hijo, mi Espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Pero la deidad tiene una relación entre las personas. Y existe esa relación actualmente con la deidad. La primera venida de Cristo provee para nosotros una visión mucho más clara del Dios Trino. En el Evangelio de Juan revela que la deidad consiste en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Una unidad de tres personas, coeternas, vinculadas por una relación misteriosa y especialísima. La primera relación que hay entre la deidad y el humano es una relación de amor. Cuando Cristo exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, en Marcos 15:34, estaba expresando el sufrimiento producido por la separación de su Padre que el pecado había causado. El pecado quebrantó la relación original de la humanidad con Dios, Génesis 3, del 6 al 10, Isaías 59:2. En sus últimas horas, Jesús, el ser que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Al tomar nuestro pecado, al ocupar nuestro lugar, experimentó la separación de Dios que nos correspondía experimentar a nosotros y en consecuencia pereció. Los pecadores nunca comprendemos o comprenderemos lo que significó para la deidad la muerte de Jesús. Desde la eternidad el Hijo había estado con el Padre y con el Espíritu. Habían compartido una vida coeterna, coexistente, en absoluta negación y amor mutuo. El hecho de haber podido pasar tanto tiempo juntos revela el amor perfecto y absoluto que siempre existió en la deidad. Dios es amor, 1 de Juan 4:8. Significa que cada uno vivió de tal manera por los otros, que todos experimentaron perfecto contentamiento y perfecta felicidad. En 1 Corintios 13 se define el amor. Algunos podrían preguntarse cómo se aplicarían dentro de la deidad las cualidades de la longanimidad o paciencia en vista
de que entre sus miembros siempre existió una perfecta relación de amor. La paciencia se necesitó primero al tratar con los ángeles rebeldes y más tarde con los seres humanos desobedientes. No hay distancia entre las personas del Dios Trino. Todas son divinas y sin embargo comparten facultades y poderes divinos. En las organizaciones humanas, la autoridad final descansa sobre una persona, un presidente, rey o primer ministro. En la deidad, la autoridad finalmente reside en sus tres miembros. Si bien es cierto que la deidad no es una persona, Dios es uno en propósito, en mente y carácter. Esta unidad no destruye a las distintas personalidades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, el hecho de que en la deidad haya personalidades separadas no destruye la enseñanza monoteísta de la Escritura, según la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo y único Dios. La relación que existe entre la humanidad y Dios es una relación, y la deidad es una relación práctica. Dentro de la deidad existe la economía funcional. Dios no duplica innecesariamente su obra. El orden es la primera ley del cielo y se manifestaba en formas ordenadas de actuar. Este orden surge de la unión que existe entre los componentes de la deidad y sirve para perseverar en dicha unión. El Padre parece actuar como fuente, el Hijo como mediador y el Espíritu como actualizador o aplicador. La encarnación provee una hermosa demostración de la relación que existe en la obra de las tres personas de la deidad. El Padre Dios dio a su Hijo. Cristo se entregó a sí mismo. El Espíritu produjo la concepción de Jesús en Juan 3:16, en Mateo 1:18 y 20. Los testimonios que el ángel pronunció ante María indicaba con claridad la actividad de las tres personas en el ministerio de Dios hecho hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Todos los miembros de la deidad estaban presentes en el bautismo de Cristo, el Padre expresando palabras de ánimo y de aprobación, Mateo 3:17. Cristo entregándose a sí mismo para ser bautizado como nuestro ejemplo, Mateo 3:13 al 15. Y el Espíritu entregándose a Jesús para impartirle su poder, Lucas 3:21 y 22. Hacia el fin de su vida terrenal, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo en calidad de consejero o ayudador, Juan 14:16. Horas más tarde, cuando colgaba de la cruz, Jesús exclamó a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. En esos momentos supremos de la historia de la salvación, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se acercaron a nosotros a través del Espíritu Santo y estuvieron presentes en esa escena. Jesús dijo: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, en Juan 15:26. El Padre y el Hijo envían el Espíritu para revelar a Cristo ante cada persona. El gran propósito de la Trinidad es llevar a todo corazón el conocimiento de Cristo, a la presencia de Dios, de acuerdo a Juan 17:3. Y hacer que la presencia de Jesús sea una realidad, Mateo 28:20, Hebreos 13:5. Pedro declara que los creyentes han sido elegidos para salvación según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, de acuerdo a 1 de Pedro, capítulo 1 y 2. Esa es la realidad, mi amado hermano. Esa es la verdadera realidad.
La bendición apostólica incluye las tres personas de la deidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Segunda de Corintios 13:14. Cristo encabeza la lista. El punto de contacto entre Dios y la humanidad fue y es siempre a través de Jesucristo, el Dios que se hizo hombre. Y si bien los tres miembros de la Trinidad obran unidos para salvarnos, solo Jesús vivió como hombre, murió como hombre y se convirtió en nuestro Salvador. Juan 6:47. Mateo 1:21. Hechos 4:12. Pero por cuanto Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo el mundo. 2 Corintios 5:19. Dios también puede ser designado como nuestro Salvador. Ve a Tito capítulo 3, verso 4. Por cuanto nos salvó por medio de Cristo el Salvador. Efesios 5:23, Filipenses 3:20, Tito 3:6. En la economía de funciones de diferentes miembros de la deidad, cumplen distintas tareas en la salvación del hombre. La obra del Espíritu Santo no le añade nada a la calidad del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Por medio del Espíritu Santo, la expiación objetiva realiza en la cruz se aplica objetivamente en la medida en que Cristo, el Cristo de la expiación, es aceptado en el corazón. De ese modo, Pablo habla de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, en Colosenses 1:27. Y para finalizar este video, la relación que hay entre la deidad y entre el ser humano tiene un enfoque de salvación. La iglesia primitiva bautizaba a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 28:19. Pero cuando el amor de Dios y su propósito fueron revelados por medio de Jesucristo, la Biblia lo enfoca a Él. Cristo es la esperanza a la que apuntan los sacrificios y festivales del Antiguo Testamento. Él es quien ocupa el lugar central en los evangelios. Él es la buena nueva, la bendita esperanza que proclaman los discípulos en sus sermones y sus escritos. El Antiguo Testamento apunta hacia su venida futura. El Nuevo Testamento testifica de su primer advenimiento y mira con esperanza hacia el futuro. Cristo, el mediador entre Dios y nosotros, nos une de este modo con la deidad. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Juan 14:6. Las buenas nuevas están centradas en una persona y no solo en una práctica. Tiene que ver con una relación y no solo con reglamentos puestos por el cristianismo. La relación es única y exclusivamente entre tú y Cristo, entre yo y Cristo. En Él encontramos el corazón, el contenido y el contexto de toda verdad de la vida. Al mirar a la cruz contemplamos el corazón de Dios sobre este instrumento de tortura. Derramó su amor por nosotros a través de Cristo. El amor de la deidad llena nuestros dolientes y vacíos corazones. Jesús colgó de ella como el don de Dios y como nuestro sustituto. En el Calvario, Dios descendió al punto más bajo del mundo para encontrarse allí con nosotros, pero a la vez constituye el lugar más elevado en donde podemos ir. Cuando llegamos al Calvario, hemos ascendido tan alto como podemos en dirección de Dios. Amado hermano, en la cruz la Trinidad hizo una revelación completa de abnegación. Allí encontramos nuestra más completa revelación de Dios. Cristo se hizo hombre para morir por la raza humana. Valoró más la negación que su derecho a la vida. Allí Cristo se convirtió en nuestra sabiduría, en nuestra justificación, en nuestra santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Cualquier valor o significado que poseamos o que lleguemos a adquirir en el futuro se deriva de su sacrificio en la cruz. El único Dios verdadero es el Dios de la cruz. Cristo reveló ante el universo el infinito amor y el poder salvador de la deidad. Reveló un Dios trino que estuvo dispuesto a sufrir la agonía de la separación debido a su amor incondicional por este planeta rebelde. Desde esa cruz, Dios proclama su amorosa invitación a nosotros, reconciliados
y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, amado hermano, en esta tarde y que tú puedas entender cada mensaje y cada estudio bíblico. Este estudio bíblico de la deidad es una de las creencias fundamentales del Concilio Mundial Internacional Cristiano de Ministros Independientes de los Estados Unidos, HRCA. Yo le oro al Señor para que te dé sabiduría, te dé entendimiento, para que tú puedas continuar escuchando estudios que te lleven a tener el conocimiento y te lleven a tener la capacidad para tú tener una reconciliación con el Cristo que fue a la cruz. Y puedas exclamar la gran voz que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando digo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo digo porque tengo una relación personal con Él. En esta tarde te entrego en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo llegue a tu corazón y te haga cambiar y que haga una transformación en aquello que tú necesitas. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Si te quieres comunicar con nosotros, me quieres invitar a tu iglesia a predicar, estamos disponibles. Me puedes llamar al 609-963-9292. 609-963-9292. Dios te bendiga.